Universidad Católica de Cuenca, en coordinación con el enfoque gerencial, les dan la más cordial bienvenida al webinario La economía en el Ecuador, recesión y desafíos. Saludamos al economista Johnny Miller Castillo, director de la carrera de Economía, al ingeniero Humberto Salamea, vicerrector de Investigaciones, Vinculación con la Colectividad y Posgrados, y al economista Carlos Julio Emanuel. En este momento damos la palabra al economista Johnny Miller Castillo, director de la carrera de Economía de la Universidad Católica de Cuenca. Muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias, doctor Stalin Bernal, y al Departamento de Educación Continua por generar este tipo de charlas que son muy importantes en este momento que vive el país. Quiero, por este medio, dar la bienvenida al prestigioso economista Carlos Julio Emanuel, PhD, quien nos acompañará el día de hoy dictando la charla La economía en el Ecuador, recesión y desafíos. Posteriormente va a realizar su exposición y más adelante realizaremos un intercambio de preguntas y respuestas. Agradecemos nuevamente, economistas, bienvenidos a la Universidad Católica de Cuenca y a esta charla. Agradecemos la intervención del economista Castillo y damos la palabra al ingeniero Humberto Salamea, vicerrector de Investigaciones, Vinculación con la Colectividad y Posgrados, quien inaugurará este webinario. Señor economista Carlos Julio Emanuel, señor doctor Stalin Bernal, jefe de Educación Continua, distinguidos colegas de la universidad y distinguidos asistentes a este evento. Decían antes, nos complace, tanto personalmente cuanto institucionalmente, el seguir haciendo este tipo de eventos en donde el conocimiento fluye a través de la tecnología y nos permite a los seres y al individuo adquirir mayores conocimientos y experiencias en el campo académico, en el campo social, cultural, económico, deportivo, etc. Hoy en esta tarde, una tarde muy especial, tenemos la presencia de uno de los grandes de la economía de nuestro país. Un señor que ha sabido realizar su trayectoria dentro del campo económico, por su experiencia, por su conocimiento, por su grandeza, el señor ingeniero Carlos Julio Emanuel. Yo creo que sus aportes en esta tarde y en este evento van a ser bastante positivos y usted, decía, con su experiencia, con su conocimiento, va a permitir generar algunas recomendaciones, algún tipo de solución para que la gente que estamos involucrados en el desarrollo del país podamos hacer algo por este Ecuador que ha ido muriendo y que se está muriendo, no solo por la COVID, sino por los temas económicos, por los temas de la corrupción. Esperemos, señor economista, que todos los participantes que personaje de mucho conocimiento y mucha valía como es usted. Declaro inaugurado este evento y esperemos de que se sigan, doctor Stalin, realizando más eventos con estos temas que son muy interesantes. Bienvenidos, señor economista, bienvenidos a todos. Un abrazo de parte del señor rector, doctor Enrique Pozo Cabrera, y de parte de la Universidad Católica de Cuenca a todos ustedes. Agradecemos la intervención del ingeniero Humberto Salamea. En este momento damos paso al economista Carlos Julio Emanuel, quien es PhD en Economía por la Universidad de Carolina del Sur, Estados Unidos. Es miembro del Monetario Internacional. En 1988 fue candidato a la presidencia de la República. Ha dictado múltiples conferencias y ha concedido un sinnúmero de entrevistas a nivel nacional e internacional. Fue uno de los principales promotores de la dolarización y actualmente es consultor económico, financiero y minero. En este momento damos paso al economista Carlos Julio Emanuel.
Economista Carlos Julio, no sé si puede, por favor, encender su micrófono. No, Ahí le no sé si escuchamos. me escucha, ya me escucha. Yo no lo Ahí le había escuchamos. silenciado, ya, muy bien. Bueno, en primer lugar le agradezco por esta invitación, agradezco las generosas palabras del ingeniero Zalamea, un saludo a todas las autoridades, siempre un gusto poder alternar con personas que se interesan en la economía del país. Eso es algo que a mí me ha interesado desde que comencé mis estudios y ciertamente aquí en el Ecuador en los últimos, parece mentira, van a ser 40 años que he venido siguiendo muy de cerca el comportamiento de la economía ecuatoriana. Enfrentamos un grave problema, tenemos una crisis y la gran pregunta es cómo enfrentamos la crisis y cómo retomamos la ruta del crecimiento económico en el Ecuador. En primer lugar, hay que señalar que Ecuador, y lo decía hace un momento el ingeniero Zalamea, vive una crisis económica desde hace tiempo. Ciertamente podemos señalar que ya desde el año 2015 Ecuador tenía un decrecimiento o una contracción de su economía. Esto es mucho antes de que nos llegara este azote del coronavirus, esta crisis sanitaria inédita que no solo golpea al Ecuador, sino que increíblemente ahora sí vemos cómo funciona la globalización porque ha afectado absolutamente a todos los países del mundo. En estos últimos años, el crecimiento de nuestra economía en algunos casos ha sido negativo, ha habido contracción. En otros casos, como el año pasado y este, que se lo pronosticaba por parte del Banco Central y del Ministerio de Economía, el crecimiento, repito, se proyectaba en alrededor del 1%. Esa es una cifra definitivamente nefasta para el Ecuador. Crecer al 1% significa que para que se duplique la economía habría que esperar 70 años. ¿Y por qué es necesario entonces que la economía crezca o que vuelva a crecer a los niveles que Ecuador estaba acostumbrado a crecer, de 4 o 5%? Porque esa es la única manera que se pueden satisfacer las necesidades básicas de la población, de la ciudadanía, salud, alimentación, vivienda, educación. Los economistas sabemos que esa es la razón de ser de la economía, cómo satisfacemos las necesidades de la población frente a los recursos que definitivamente son escasos. Ahora, la pregunta que viene a continuación es, ¿por qué Ecuador, que estaba acostumbrado a crecer a tasas de 4 o 5%, ¿por qué no hemos crecido últimamente? Y la respuesta es porque lamentablemente en los últimos 13 años, y hay que hablar de los últimos 13 años, del gobierno anterior y del actual, hemos llevado adelante una muy mala gestión económica. Eso es lo que ha provocado prácticamente el nulo crecimiento y la contracción de la economía y por lo tanto el crecimiento de la pobreza y el crecimiento del desempleo. ¿Cuáles son esos factores que hay que ubicarlos en la lista de esa mala gestión económica? Primero, duplicamos el tamaño del Estado. Lo duplicamos de alrededor de un 20%, alrededor de un 40%, es decir, el tamaño del sector público con relación al Producto Interno Bruto creció en una manera desproporcionada, insostenible. No podía de ninguna manera pensarse que una situación de esta naturaleza podría ser viable en el mediano plazo. Y ya estamos viendo que no lo ha sido. Solamente para poner unas cifras para dimensionar el problema, ese crecimiento, ese abultado crecimiento del sector público con relación al Producto Interno Bruto ha significado que en sueldos y salarios se consuma
1/3 del presupuesto del Estado, 1/3. 30%, 33%. Ciertamente una situación igualmente insostenible. En segundo lugar, durante toda esta época, estos últimos 13 años, nos hemos endeudado excesivamente, pero nos hemos endeudado además a tasas altas y a plazos relativamente cortos. ¿Qué ha significado todo esto? Que también debido a la mala forma de endeudarnos, a los malos términos financieros, tenemos un servicio de la deuda, es decir, lo que hay que pagar con relación a toda la deuda contratada, que significa también 1/3 del presupuesto del Estado. Entonces ya tenemos 1/3 del presupuesto para sueldos y salarios, 1/3 del presupuesto para el servicio de la deuda. ¿Qué le queda al gobierno para atender el resto de las necesidades, que son algunas, para atender a la población ecuatoriana? Pues prácticamente nada. Por eso, algunos de nosotros, yo pertenezco desde hace un par de años al Foro de Economía y Finanzas del Ecuador, pero en lo personal hace 3 años, viendo cómo se estaban desenvolviendo estas variables, yo propuse ya la reestructuración de la deuda. Había que anticiparse y había cómo hacerlo, porque en esos momentos Ecuador todavía tenía credibilidad en los mercados financieros internacionales. Hoy no la tiene, con una tasa de riesgo país de 5.000, que hace poco estuvo en 6.000. Ecuador definitivamente no tiene acceso a los mercados financieros internacionales. Por eso, repito, era necesario, hoy imprescindible, reestructurar la deuda externa del Ecuador. En línea con eso, entregamos por primera vez en la historia nuestro petróleo para garantizar una deuda externa, esta vez con China. Antes nunca se había hecho una operación de esta naturaleza, no solo de ignorar el petróleo, sino de decirle a China, a Petrochina, aquí está el petróleo, véndalo al precio que se pueda vender, cobre su plata y denos el vuelto. O sea que China se convirtió un poco en una suerte de agente fiscal del gobierno ecuatoriano. Entonces, cuando uno hablaba de soberanía, pues eso ciertamente dista mucho de soberanía, pero vamos a lo concreto. Frente a una situación de esa naturaleza, ¿qué había que hacer? Yo igualmente escribí un pequeño folleto hace unos 3 años donde yo planteaba que a China había que entregarle un bono a 20 años plazo al 5% de interés y exhortaba al presidente que iba a viajar a China hacia diciembre del 2018, que en una relación personal con el presidente de China le diga, no es que no queremos pagar, pero esta es la forma como el Ecuador quiere pagar. Ciertamente las deudas hay que honrarlas, pero no se puede desconocer la necesidad de reestructurar una deuda cuando los términos la vuelven impagable. Aumentamos de una manera descomunal la carga tributaria en el Ecuador. ¿Con qué propósito? Justamente para lo anterior, había que aumentar los impuestos para poder pagar un Estado obeso y para poder igualmente pagar una deuda que a la postre, en la actualidad, yo así lo considero, es impagable. Y habría que hacer muchas cosas para poder salir de este enredo que nos viene de este excesivo endeudamiento. Creamos impuestos que sonaban bonitos, como por ejemplo el impuesto a la salida de capitales, que lo único que hizo fue frenar el ingreso de los capitales al Ecuador. Ecuador no tiene inversión extranjera. Si comparamos la situación nuestra con solamente Colombia y Perú, veremos cómo en Colombia y Perú la inversión extranjera ha llegado en términos bastante significativos y Ecuador prácticamente ha sido nula. Hablamos en el Ecuador de 700 millones de dólares, quizá un poco más, mucho de ello es reinversión, comparado con los miles de millones de dólares que llegan y han llegado a Colombia y a Perú, no se diga a Chile. Y seguimos creando impuestos. Cada vez que el gobierno envía un proyecto
a la Asamblea Nacional, hay ahí un impuesto. Inclusive ahora se debate en el Congreso otro impuesto que se lo llama contribución humanitaria. Pero cuando la contribución humanitaria es obligatoria, ya es un impuesto. Entonces las cosas hay que llamarlas por su propio nombre. Hemos estado entonces durante todos estos años embarcados en una política económica que se ha caracterizado por reforma tributaria tras reforma tributaria. Más de 30 y tal vez 35 reformas tributarias en 13 años. Es insólito. Una reforma debe ser algo hecho con tal prolijidad e inteligencia para que no haya que reformar cada vez que a uno se le antoje. Entonces, todos estos impuestos, alrededor de 65 impuestos, y tal vez me quedo corto, lo que han hecho es asfixiar la actividad productiva. Y esto también nos ubica, y yo recomiendo a los estudiantes que se preocupen de investigar el índice de libertad económica que publica la Fundación Heritage de Washington todos los años. Es un índice que indica cuán libres en su economía son los países, y justamente los países más libres son los países que más se desarrollan, son los países que de mejor manera pueden resolver los problemas económicos de su población. Nosotros hace 2 años estábamos en el puesto 160 entre 180 países. El año siguiente, el 2018, ya estábamos en el puesto 165. No mejoramos, sino que empeoramos. Y en el 19, que fue el último año que se compiló el índice, hasta el momento estamos en el puesto 170 entre 180 países. Si les ganamos algunos, ustedes comprenderán cuáles son a los que les ganamos, pues Corea del Norte está en el último puesto y Venezuela le sigue, porque son países que definitivamente tienen represión de la libertad económica. Entonces, todos estos factores que he mencionado han conspirado para que el Ecuador no tenga crecimiento económico, para que el Ecuador tenga cada vez una mayor tasa de desempleo, para que la pobreza aumente. En el Ecuador seguramente hay 7 millones de pobres, 5 millones de desempleados, y eso es resultado directo de una mala conducción económica. No tiene que ser así. Hay otros países que han logrado resolver sus problemas a través de medidas que no hay que inventarlas, porque ese es otro tema que realmente a veces llama la atención. ¿Qué hacer? Se pregunta la gente. Bueno, en realidad, en materia económica casi que todo está dicho. No hay nada nuevo bajo el sol, y lo que hay que hacer es suficientemente pragmático para poder ver esos países que han resuelto sus problemas, que tienen estabilidad económica con crecimiento, para ver de qué manera esas medidas que se adoptaron allí pueden de alguna forma también implantarse en nuestro país. Y dentro de toda esta serie de medidas que han asfixiado el crecimiento económico ecuatoriano, hay una que mencionó el ingeniero Zalamea, que es real, y es el tema de la corrupción. Una corrupción nunca antes vista en la historia del Ecuador. Será por aquello de esa frase bíblica que en arca abierta el justo peca, pero en todo caso, la corrupción es también uno de los factores que afecta el índice de libertad económica, que afecta la posibilidad de hacer negocios, que afecta la posibilidad de atraer inversión extranjera. Y por eso algunos, yo me uno a todos ellos que han venido exhortando al gobierno nacional, diría hasta reclamándole al gobierno nacional, que ponga en vigencia, que cumpla una promesa que hizo en campaña, que es de crear una comisión internacional contra la impunidad y contra la corrupción. Esa fue promesa de campaña. Hay ejemplos en el mundo de que han funcionado. Guatemala es una. El nuevo presidente de El Salvador prometió en campaña poner una comisión de esta naturaleza, y definitivamente tan pronto llegó al poder el señor Bukele, la puso
la implantó, la puso en vigencia. Entonces, problemas económicos salpicados por una corrupción increíble. Todo esto ha creado esta situación de cero o poco crecimiento en el Ecuador que existía, y esto es lo que debe quedar claro, como una condición crítica de la economía antes de que nos azotara el coronavirus. Cuidado, la gente cree que los problemas que tenemos ahora se deben exclusivamente al coronavirus. No, sin coronavirus teníamos un problema muy grave en la economía ecuatoriana. Lo que ha hecho esta pandemia es agravar la situación existente y tal vez poner en evidencia el pésimo manejo de la economía en estos últimos 13 años. El efecto de la crisis más la pandemia va a ser muy significativo en la economía ecuatoriana. Diversos organismos e instituciones, tanto nacionales como internacionales, hablan de que se va a dar una caída del Producto Interno Bruto entre el 6 y el 10%, tal vez sea más. Pero si fuera el 10%, eso significa que estamos hablando de alrededor de 10.000 millones de dólares y un poco más de pérdida de la economía. Una economía con un Producto Interno Bruto, digamos, de 105.000, 110.000 millones de dólares, de repente se ve reducido en 10.000 millones. Y esta no es una cifra solamente, porque eso lo que implica es liquidación de empresas, de muchas empresas, que ya está ocurriendo, y está ocurriendo también a nivel mundial. Hemos visto algunas aerolíneas que están liquidando. Increíble, Avianca se declaró en bancarrota hace pocos días en Estados Unidos, y también significa la destrucción de miles de puestos de trabajo, en el Ecuador y en el mundo entero. A diferencia de otros países, Ecuador no tiene fondos de contingencia para enfrentar catástrofes. No me gusta mucho hablar en términos personales, pero es un hecho histórico. En el 2002, estando en el Ministerio de Finanzas, creamos fondos de contingencia, justamente para enfrentar eventuales problemas que pudiera tener nuestro país. Esos fondos fueron eliminados por el anterior gobierno. Recordemos que se los catalogó como fonditos que no era necesario ahorrar. Se argumentaba que eran fondos superfluos. Bueno, eso solo ha ocurrido en el Ecuador, porque en otros países ese no ha sido el caso. Perú, Chile, inclusive Bolivia, tienen una capacidad financiera largamente superior al Ecuador para enfrentar problemas. Y claro, no podemos compararnos ni remotamente con lo que ocurre en Noruega, porque Noruega, a raíz de que descubrió petróleo casi al mismo tiempo que Ecuador, decidió no gastarse un centavo de los ingresos petroleros y comenzó a acumular un fondo, que es el Fondo Soberano de Noruega, que tiene actualmente $1 trillón y un poco más, es decir, 1 millón de millones de dólares de ahorro. Ese es el Fondo Soberano de Noruega. Bueno, hace 2 días el gobierno de Noruega, por primera vez desde 1972, estamos hablando casi 50 años, desde 1972 decidió utilizar una parte de ese fondo, 37.000 millones de dólares, para enfrentar la pandemia. Es decir, Noruega está usando el 3% de ese fondo soberano para enfrentar la pandemia. Bueno, la pregunta que siempre existe y que me la han hecho algunas personas recientemente es: ¿existen soluciones para enfrentar la crisis económica actual, complicada por la pandemia? Y la respuesta corta es que sí existen. Por supuesto que existen. En materia económica, lo decía hace un momento, es poco lo que hay que inventar. Disculpe. La historia nos enseña cómo, por ejemplo, cómo se enfrentó la crisis de los años 30 producto
de la caída de la bolsa de valores, la Gran Depresión. Fue una crisis mundial muy fuerte que llegó a afectar el 50% del comercio internacional. Y luego la historia también nos enseña cómo se pudo recuperar Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En el primer caso, conoce muy bien las personas que han estudiado economía, se superó la Gran Depresión y la crisis de los años 30 mediante el nuevo deal, el nuevo acuerdo del presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Y en el segundo caso, cómo se enfrentó el problema de la crisis económica europea, la devastación europea después de la Segunda Guerra Mundial, se lo hizo con el Plan Marshall del presidente Harry Truman, que fue quien reemplazó al presidente Roosevelt. ¿Qué es lo fundamental que se hizo tanto en el New Deal de Roosevelt como en el Plan Marshall del presidente Truman? La clave fue devolver liquidez a las economías, poner plata en manos de la gente y de las empresas para reactivar el consumo, para reactivar las empresas y así evitar que aumente el desempleo. Esa es la clave. Ahora, ¿cómo hacerlo en un país como el Ecuador? Bueno, yo diría que si quienes manejan la economía ecuatoriana estudiaran lo que están haciendo los demás países del mundo, obtendrían algunas indicaciones bastante precisas, bastante efectivas de cómo enfrentar el problema. Yo decía hace un momento, en economía no hay nada nuevo que inventar, es simplemente cuestión de ver qué hacen los gobiernos inteligentes, qué medidas están aplicándose en el mundo para enfrentar problemas que son exactamente iguales a los de Ecuador. Crisis económica, crisis sanitaria, falta de recursos, cierre de empresas, aumento del desempleo. Bueno, si uno hace una revisión rápida de lo que han hecho 150 países en el mundo desde que comenzó esta crisis, uno verá que entre las cosas que están haciendo o que ya las hicieron son bajar impuestos. Subrayo, bajar impuestos, no subirlos, no crearlos. Es importante repetir esto por lo que está ocurriendo actualmente en el Ecuador, que se siguen planteando nuevos impuestos, aunque se llamen eufemísticamente contribuciones humanitarias. La ciudadanía y las empresas no tienen liquidez, no pueden enfrentar nuevos impuestos. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué hacen los países que enfrentan estos problemas en el mundo entero? Bajan impuestos, bajan tasas de interés, refinancian las deudas, otorgan nuevas líneas de crédito, eliminan trabas al intercambio comercial y ciertamente trabas también a la inversión, entre otras medidas que un gobierno que se aplique las puede implantar de manera inmediata. Por eso escuchamos Ecuador no puede imprimir billetes, nadie está diciendo que se impriman como lo reconoce, yo creo, la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Ha sido y es una fortaleza porque lo ha blindado de la hiperinflación que ha afectado a tantos países en el mundo. Entonces, si Ecuador no puede imprimir billetes, ¿cómo puede retener liquidez y obtener liquidez en las actuales circunstancias? Yo propuse, decía hace un momento, hace 3 años, reestructurar la deuda. No se hizo absolutamente nada en ese campo porque no se vieron los números. No se previó que en algún momento la deuda se volvería impagable como lo es en la actualidad. Entonces, desde el Foro de Economía y Finanzas a marzo, ya van a ser 2 meses, planteamos
¿Me escuchan? Sí, estimado economista, le escuchamos. Yo decía que habíamos planteado la suspensión de la deuda externa para inmediatamente sentarnos con los acreedores y obtener mejores términos y condiciones. Porque miren, solamente en la deuda que es con los bonos internacionales, que son 20.000 millones de dólares, emitidos en los dos últimos gobiernos, 8.000 en el gobierno anterior, 12.000 en el gobierno actual, 20.000 millones de dólares. Solamente si suspendemos el pago de intereses anualmente son casi 2.000 millones de dólares. Entonces serían 2.000 millones menos que tendrían que salir del presupuesto del Estado mientras negociamos un gran acuerdo con los acreedores. Esto no es nuevo. En 1987, cuando estaba yo en la función de gerente general del Banco Central y se produjo el terremoto de marzo de ese año, que rompió 42 kilómetros del oleoducto ecuatoriano. Era presidente el ingeniero Febres Cordero, consultó qué hacemos y yo le dije, mire, solamente le queda suspender el pago de la deuda. Él decía, bueno, pues soy un hombre de derecha, honro los compromisos. Le digo, sí, es verdad, pero para honrarlos usted tiene que sacrificar al pueblo ecuatoriano a través de más impuestos y él decidió no, entonces suspendemos el pago de la deuda y así fue. Y hasta que se llegó a acuerdos con los acreedores para retomar el sendero pues, de la negociación de la deuda. Pese a que nosotros planteamos como Foro de Economía y Finanzas esta solución que significa retener liquidez, plata que está aquí en el Ecuador, que no se vaya para los acreedores externos, sino que sirva para atender las enormes necesidades del país en estos momentos por el concepto de la pandemia. Pues el gobierno decidió pagar y ha dado sus razones que yo no las comparto, porque nada tiene que ver dejar de pagar a los tenedores de bonos con recibir créditos de los organismos financieros internacionales. No están vinculados. Uno puede dejar de pagarle a los acreedores privados, tenedores de bonos, y seguir recibiendo fondos del Fondo Monetario Internacional. Así ocurrió en el 87, así ha ocurrido siempre. E inclusive en el 2008, cuando el expresidente Correa decidió pagar solo una parte de los bonos, de manera unilateral, sin negociación, él siguió recibiendo recursos de los organismos financieros internacionales. Yo estoy definitivamente en contra de que se haya pagado la deuda externa cuando las necesidades del Ecuador han sido, pues, definitivamente mucho más importantes. Pero así lo ha hecho el gobierno. Yo estoy dando una sugerencia mía del Foro de Economía y Finanzas que no fue atendida al gobierno nacional. Yo creo también que tiene que solicitar una reestructuración inmediata de la deuda con China. Es más, pedir una donación de buena de la deuda con China y de paso liberar el petróleo que ha sido donado a través de estas operaciones que han sido confidenciales y secretas. De manera inmediata habría que suspender los embarques de petróleo a China y Tailandia. Y dentro de este campo de seguir buscando liquidez, ustedes habrán visto por la prensa que la Asociación de Bancos Privados, a través de su presidente, manifestó que habían 12.000 millones de dólares listos para ser colocados en los sectores productivos. Bueno, yo le tomo la palabra a la Asociación de Bancos Privados si dicen que quieren prestarle 12.000 millones de dólares a los sectores productivos. Lo único que quería como gobierno es ver de qué manera eso se hace realidad. Y una manera de hacerlo es otorgándole a la banca privada garantías del gobierno para que puedan flexibilizarse esos recursos. Pero no he visto hasta el momento absolutamente ninguna reunión del gobierno con la banca para hacer realidad una oferta que no salió del gobierno, sino que salió de la... Y seguimos pensando en cómo liquidez al Ecuador. Pues ahí hay una forma, como lo hay al dejar de pagar la deuda en los términos como hemos señalado. El año pasado Ecuador llegó a un acuerdo
con los organismos financieros internacionales para desembolsar en 3 años 10.200 millones de dólares, de los cuales ha desembolsado seguramente 3.000 millones. Por lo tanto, hay 7.000 millones por desembolsar. Y aquí es donde entra en juego la diplomacia directa, o debería entrar en juego la diplomacia directa del presidente del Ecuador con el presidente Trump de los Estados Unidos, con quien estuvo reunido hace un par de meses, y decirle, hay 7.000 internacionales. Lo que le pide Ecuador a Estados Unidos a través de su presidente, que es realmente quien maneja los organismos financieros internacionales, es que ese desembolso no se lo haga en 2 años, sino que se lo haga ya. Entonces, miren ustedes, un país como nuestro, que no tiene capacidad de emitir dinero, sí tiene cómo comenzar a salir del problema siempre y cuando se lleve adelante una política proactiva. No esperar que los problemas se solucionen. Si la banca ya dijo que puede prestar millones, ¿por qué no ha habido ya una reunión con la banca? Si tenemos 7.000 millones por desembolsar de los organismos financieros internacionales, ¿por qué no ha habido ya pues, una conversación directa con el presidente Trump? No para pedirle que done ventiladores, lo cual está bien también, sino para desembolsar créditos que están, como en los financieros internacionales, en la tubería. Se usa la frase pipeline, en la tubería para ser desembolsados al Ecuador. Bueno, eso definitivamente no se lo ha hecho hasta el momento. Este es el momento también de ponerle un fin a toda esta discusión que es permanente en el Ecuador de los subsidios a los combustibles. Ocurre que en estos momentos el gobierno no está subsidiando a los ecuatorianos. Está ocurriendo exactamente al revés. Porque la gasolina a precio internacional, usted ve en la gasolina de primera calidad en Estados Unidos, el galón está alrededor de $1.15. Acá estamos pues con $2.50, $2.60 o un poco más. Entonces, este es el momento para que el gobierno, para eso no necesita la asamblea, simplemente desprecios de los combustibles a niveles internacionales, con las excepciones que hay que hacer. Por ejemplo, no tocaría el gas doméstico y no tocaría el diésel para el transporte o para ciertos sectores productivos que necesitan un precio del diésel un poco más bajo por efectos de la competitividad. El gobierno no se pronuncia sobre esto. Recordemos que después del mes de octubre, cuando hubo pues un gran problema en Quito, el gobierno dijo en una semana estaremos focalizando el subsidio a los combustibles. Bueno, ojalá en este momento que no hay subsidio, el gobierno ponga en práctica cualquier plan que tuvo para que terminemos de una vez por todas con el argumento de que hay que eliminar el subsidio porque favorece a los ricos y hay que favorece porque favorece a los contrabandistas. Bueno, terminemos con eso. Terminemos con un subsidio que favorezca a los ricos y que favorezca a los contrabandistas a través del establecimiento de precios internacionales para los combustibles con las salvedades que he señalado. Como dije al inicio, uno de los grandes problemas del Ecuador ha sido que duplicó el tamaño del Estado con respecto al Producto Interno Bruto, del 20 al 40. Llegamos hasta el 45% en la década anterior. Obviamente eso no es sostenible. No puede el Ecuador dedicarle 1/3 del presupuesto a la planilla laboral. Por lo tanto, el gobierno tiene que hacer un recorte en la planilla laboral. Y aquí no estamos hablando de recortar policías, maestros, médicos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la burocracia dorada, de los asesores que ganan $4,000 y $5,000 mensuales. Estamos hablando de cuotas políticas en el servicio exterior ecuatoriano que no tienen razón de ser. Hace 2 o 3 semanas el presidente de Uruguay, el flamante presidente de Uruguay, decidió eliminar la cuota política del servicio exterior uruguayo. De una sola decisión, un solo decreto. ¿Por qué no se puede hacer aquí también?
Hemos conocido de la existencia de asesores que pululan en todas las dependencias públicas. Esta es parte de la burocracia dorada que el gobierno, si tuviera realmente interés en comenzar a resolver el problema, debería reducirla. Miren, solamente reduciendo el 10% de la planilla laboral del gobierno ecuatoriano, se ahorran $1.000 millones al año. Entonces, seguimos sumando 1.000 millones de ahorro si se bajan el 10% de la planilla laboral, 2.000 millones si no pagamos los bonos, los intereses de los bonos. Tenemos 7.000 millones por desembolsar del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, del BID, y tenemos 12.000 millones que ofrece la banca. Esa plata está allí, pero por alguna razón que no entendemos, el gobierno no nos cuenta qué es lo que quiere hacer al respecto. En todo caso, quisiera recalcar que no es que no hay soluciones. Soluciones hay, pero de sobra. Es cuestión de comenzar a tomar las medidas. Es el momento también, yo decía que para tener una economía más libre hay que ir eliminando trabas al intercambio comercial. Desde que yo tengo uso de memoria, las aduanas han sido antro de corrupción en todo lugar. Hay muchos casos conocidos de personajes afines a los gobiernos de turno que iban a resolver su grave crisis económica llegando a alguna aduana del país. Pero eso se puede terminar. ¿Cómo se termina? Este es el momento de terminarlo, bajando los aranceles a niveles entre un 2 y un 5%. Perú tiene un arancel de 2% flat y le va muy bien. Chile hace años tiene un arancel flat del 5% y también le va muy bien. En el Ecuador tenemos un arancel medio de 12 a 3% y no nos va muy bien, porque el contrabando continúa, porque la evasión continúa, porque los problemas que a diario se conocen de lo que pasa en la aduana son permanentes. Entonces, reducir los aranceles es el momento de hacerlo. No se necesita una Asamblea Nacional Constituyente ni una consulta popular. Se necesita es la decisión del gobierno. Dentro del ámbito de la proliferación de los impuestos, yo decía, tenemos más de 65 impuestos, asfixian la producción, detienen la inversión extranjera. Hay que eliminar el impuesto a la salida de capitales. El impuesto a la salida de capitales no frena la salida de los capitales. El impuesto a la salida de capitales lo que frena es el ingreso de los capitales. Y Ecuador hoy más que nunca necesita que ingresen los capitales. Ese es un planteamiento que hemos venido haciendo como Foro de Economía y Finanzas hace varios años, pero el gobierno que tiene una actitud, llamémosla fiscalista, no ha querido tomar en cuenta tampoco esta sugerencia. En este mismo campo de los impuestos, hemos sugerido que antes de la pandemia, que había que reducir el IVA para fomentar el consumo, porque yo comencé diciendo que desde el año 2015 tenemos problemas de crecimiento económico, tenemos contracción económica, tenemos recesión, tenemos desempleo, tenemos más pobreza. ¿Cómo se activa el crecimiento en una economía? A través del consumo. ¿Y cómo se activa el consumo? A través de la demanda de los hogares. Y la demanda de los hogares va a incrementarse en el momento que usted deje de tener un IVA que no solamente limita las ventas, sino que también produce evasión tributaria. Hemos conocido aquí en el Ecuador por años cuando en los establecimientos comerciales le han preguntado, ¿quiere usted que le facture o que no le facture para no cobrar el IVA? Es parte de ese sistema de corrupción que está muy enraizado en el Ecuador. Eso se lo corta de un solo tajo en el momento que el IVA se disminuye. Y esto no es teoría. Mire, hace 3 días el gobierno de Alemania decidió bajar del 17% al 9% el IVA
en Alemania para todo lo que tiene que ver con turismo, restaurantes, bares, etc. ¿Con qué propósito lo hizo el gobierno alemán? Para fomentar el consumo, para mantener el empleo, para que las empresas no cierren. Entonces, ahí están los ejemplos que uno los puede ver en los diarios todos los días. No estamos inventando nada. La economía fundamentalmente es sentido común y los gobiernos que tienen sentido común son los que avanzan, son los que resuelven los problemas, no los que están anquilosados en teorías abstractas que realmente no significan absolutamente nada. No quiero dejar de señalar que este es el momento también, frente a la pérdida enorme de los empleos que se está dando, que la Asamblea Nacional, en lugar de estar pensando en poner más impuestos, llámense como se llamen, contribuciones humanitarias. Y miren, ya llevan como 2 o 3 semanas en este tema. Debían dedicarse a ver de qué manera se puede reformar el Código Laboral para que se preserve el empleo. En estos momentos se están perdiendo miles de plazas de trabajo en el Ecuador. Sería importante que la Asamblea Nacional, a través de las distintas comisiones que tiene, estudie a fondo, y entiendo que hay muchas propuestas que han sido presentadas en los últimos años, estudie a fondo cómo reformar el Código Laboral para que, por ejemplo, se pueda permitir el trabajo por horas. Yo creo que ante la pérdida de empleo que se está dando, habrán muchas personas en el Ecuador, hombres y mujeres, que querrán tener la opción de trabajar por horas para poder llevar el sustento a su casa hasta que la economía comience a recuperarse. Pero para que la economía se recupere, se requiere que el gobierno esté atento a todas estas sugerencias que nos vienen de la historia y que nos vienen también de muchos países que están enfrentando con éxito esta crisis económica y sanitaria. Todos estos aspectos acompañados de una lucha efectiva contra la corrupción. Y cuando hablo de una lucha efectiva contra la corrupción, no me refiero a una declaración lírica, me refiero a que efectivamente tengamos un gobierno que se caracterice por tener cero corrupción, no un poquito de corrupción. No eso de que está bien con tal de que haga obras, eso no es aceptable. Un gobierno de cero corrupción, un gobierno que si se comprometió en campaña a poner en vigencia la Comisión Internacional a impunidad de corrupción, cumpla. Un gobierno que frente a la denuncia que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, que en el gobierno anterior se habían perdido, robado, llevado 70.000 millones de dólares, todo lo posible por recuperar esos dineros robados. Han pasado 3 años y no tenemos absolutamente ningún indicio de que el gobierno haya querido hacer algo en este campo. No hemos recuperado absolutamente nada en este campo. Todas estas medidas permitirán retener liquidez que se requiere en el país, generar liquidez proveniente del exterior, yo diría casi de forma inmediata. Voy a compartir con ustedes otro hecho histórico. En 1987, cuando se rompió el oleoducto, Ecuador se quedó sin posibilidades de exportar 1 gramo de petróleo. Nuevamente, el presidente Febres Cordero preguntó, ¿qué hacemos? Y algunos le recordamos que habíamos estado con el presidente de los Estados Unidos un poco antes, el año anterior, con el presidente Ronald Reagan, y le dijimos, llame al presidente Reagan y dígale que Ecuador tiene este problema y necesita apoyo. Cogió el teléfono, llamó al presidente Reagan, él llamó inmediatamente al presidente del Banco Mundial, que entonces era el señor Robert McNamara, y le dijo, tenemos un problema en el Ecuador, y McNamara dijo por altoparlante, mientras todos escuchábamos, que venga mañana la misión del Ecuador, y fuimos, y de manera inmediata tuvimos los recursos para
poder reconstruir el oleoducto. Este es el momento para la diplomacia directa, este es el momento para tomar medidas que yo estoy seguro van a ayudar poco a poco a resolver los problemas del Ecuador y a ubicarnos de mejor manera en ese índice de libertad económica. Ojalá que en pocos años, a partir del próximo y el siguiente, comencemos a estar mejor ubicados en el índice de libertad económica, porque esa será la seguridad de que como país habremos comenzado a resolver los problemas de la gente. Siempre la gente antes que la deuda, la gente antes que cualquier tipo de teoría abstracta u ortodoxa. Muchísimas gracias. Agradecemos la excelente intervención del economista Carlos Julio Emanuel y en este momento vamos a dar paso al foro de preguntas que será dirigido por el economista Yomiler Castillo, por favor. No sé, señor economista, si tiene ya seleccionadas las preguntas, puede activar su micrófono este momento para comenzar. Sí, buenas noches a todos los presentes. Hay muchas preguntas, ¿no? He tratado de recolectar algunos comentarios y agrupar algunas preguntas que expresan ideas similares para tratar de resumir y generar la mayor cobertura posible. Primero, quiero decir algunos comentarios de las personas que están en el chat, expresando las felicitaciones al economista Carlos. Por ejemplo, algunos dicen, economista Carlos Julio, felicitaciones. El país debería tener gente con experiencia y capacidad como usted. Otro dice, lo felicito. Estos espacios son muy utilizados como laboratorio de pensamiento e ideas para salir adelante de esta crisis, entre otros comentarios. Pasando a algunas de las preguntas que están haciendo los participantes en esta reunión, están conectados 303 personas, vamos a tratar de ordenarlos en algunas temáticas. Hay preguntas respecto a la deuda y al presupuesto del Estado, respecto a los subsidios, respecto al rol de la educación y la economía, respecto a la dolarización y respecto a las tasas de interés de los bancos. Entonces voy a tratar de ir haciendo de dos en dos para ver si podemos cubrir estos puntos en el tiempo que tenemos. Por ejemplo, respecto a la deuda y al presupuesto general del Estado, hay una pregunta que plantea lo siguiente. Dice que en su intervención menciona el ranking de libertad económica que ubicó al país en el año 1999 en el puesto 62. Dice, ¿no le parece que mientras mejor nos va en este ranking, peor le va al país? Y una pregunta relacionada con esto es que, según datos del Ministerio de Finanzas, en el 2004 los sueldos y salarios del Estado representaban 2.000 millones de dólares, que equivalía al 27% del presupuesto general del Estado. Y en el año 2019, el gasto en sueldos y salarios es de 9.297 millones de dólares, que representa el 25,3% del presupuesto general del Estado. De alguna manera esto contradice, dice, la afirmación de un Estado obeso. ¿Qué opinión le merecen estos datos? Bueno, en realidad la relación de 1/3 del presupuesto en sueldos y salarios, alrededor de 10.000 millones de dólares, estamos hablando en números redondos, es excesivo, porque hemos pasado prácticamente a triplicar el número de servidores públicos. Solamente el día de ayer veía en alguna noticia el número de conserjes que hay en la presidencia de la República. Estamos hablando de, no recuerdo la cifra exacta, pero 60, 80. Ecuador pasa a ser pues un país
en el que el crecimiento del empleo exclusivamente por las contrataciones públicas. Eso definitivamente no puede ser, porque de esa manera lo que estamos haciendo es llegar a una situación como la actual, en la que el gobierno nacional, y ustedes lo saben perfectamente bien, hoy no puede ponerse al día con la planilla laboral. Recordemos que para poder haber pagado 325 millones de dólares por los bonos 2020, en la tercera semana de marzo, el ministro de Finanzas tuvo que recoger fondos en todo el país. Es lo que se llama vulgarmente raspar la olla para obtener fondos de todas las instituciones que tenían depósitos en el Banco Central para hacer una suma de alrededor de 260 o 170 millones de dólares que permitía que con un fondo adicional del Ministerio de Finanzas se pagaran los 325 millones de dólares. Se pagó el capital de los bonos, pero se dejó de pagar todos los demás rubros, entre ellos sueldos y salarios para la burocracia, y hubo un reclamo al respecto, que inclusive llegó a la Asamblea Nacional. Entonces, por eso es que yo digo que esto es insostenible. Si fuera sostenible, no hubieran estos problemas. Es como que una persona en su propio domicilio tiene un vehículo y de repente tiene 5 choferes. Pues no lo va a hacer. No lo va a hacer porque no los necesita y porque además en su vida privada uno no actúa de manera burocrática o tener lamentablemente eso sí ocurre a nivel del sector público. Hemos visto cómo, por ejemplo, en el servicio exterior ecuatoriano hay cuotas políticas de personas que no tienen absolutamente ninguna razón para poder estar en el servicio exterior ecuatoriano, que no sea porque son padres, hijos, hermanos, cuñados o parientes de personas que están en altos cargos gubernamentales. Entonces, por supuesto que es un Estado obeso. Si no fuera un Estado obeso, entonces todo estaría al día. Estaría al día el pago de sueldos y salarios, estaría al día todos los proveedores. Inclusive vemos que ahora cursa en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que pretende desconocer que las deudas con los proveedores son deudas y las quieren poner en otra categoría. Y estamos hablando de miles de millones de dólares. Por eso es que hablamos de la insostenibilidad de las finanzas públicas. Por eso es que este año, antes de la pandemia, el gobierno de Ecuador necesitaba financiamiento del orden de 10.000 millones de dólares, antes de la pandemia. Entonces, ¿cómo puede ser sostenible? O pueden ser sostenibles unas finanzas públicas en las que el déficit cada vez sea mayor y como resultado de aquello no se puede atender adecuadamente, por ejemplo, al sector universitario, que ha sido uno de los problemas recientemente tratados a nivel de país. Entonces sí, efectivamente, el Estado ecuatoriano que creció del 20 al 40% y las cifras están disponibles. Voy a hacerle llegar un link a la universidad de un libro que publiqué hace un poco más de un año, donde están todas estas cifras documentadas, provenientes de fuentes oficiales, donde se expresa justamente aquello de la duplicación y más que duplicación del tamaño del Estado con respecto a la economía. Muchas gracias. Otra pregunta es relacionada con el precio de los combustibles y los subsidios. Usted en su intervención expuso que este era un buen momento para eliminar subsidios a los combustibles que generan costos al Estado, excepto, por supuesto, usted planteaba el gas doméstico y el diésel, que tienen otras características. La pregunta en este sentido dice que liberar el precio de los combustibles significaría que éste se ajuste a la fuerza de la oferta y la demanda. Por ahora podría ser viable porque el gobierno no está subsidiando en función de los precios internacionales. Sin embargo, ¿no cree que poco a poco, mientras la economía se recupera, el precio del mercado de la gasolina subiría también
y de esta forma golpearía al precio de los bienes? Bueno, comencé diciendo que el gobierno se ha quedado mudo respecto de este tema porque ocurre que desde hace ya algún tiempo no hay subsidio. O sea, no hay subsidio del gobierno a la ciudadanía. Ahora usted y yo y cualquier otra persona que use vehículos está subsidiando al Estado ecuatoriano y el gobierno se ha quedado callado. Yo digo que si el gobierno tenía una fórmula en el mes de octubre, a raíz de los problemas que hubo en Quito, decían que iban a darle a conocer en no más de una semana, pues han pasado, ya van a ser 5 meses, un poco más, y no hay la tal fórmula. Entonces, por eso es que, como este es un problema recurrente en la economía ecuatoriana, y porque estoy seguro que nadie de los que está presente aquí en esta reunión virtual está de acuerdo con que el Estado deba subsidiar al diésel o a cualquier combustible para favorecer a los vecinos del norte y del sur, o sea, para el contrabando. Estoy seguro que nadie quiere eso y nadie quiere tampoco que el Estado financie, subsidie, por ejemplo, a las personas que tienen carros de alta gama y otros vehículos que no son definitivamente populares. Estoy seguro que nadie quiere eso. Entonces, lo que estamos planteando es aproveche la actual situación de que no hay subsidio y que puede anunciarse una liberalización de la importación de los combustibles para que todos los ecuatorianos en estos momentos se beneficien de los precios más bajos que son los que rigen a nivel internacional, pero siempre dejando fuera de esta medida el gas doméstico y el diésel para transporte, que es lo que se argumenta que podía llevar a elevar los precios de bienes que se transportan, por ejemplo, de la sierra a la costa o viceversa. Y también el diésel para actividades productivas que requieren tener un precio del diésel más competitivo, me refiero pues a la agricultura y la pesca. Estos son temas que los esbozo de manera general, pero comprenderán que este es un asunto para ir detalladamente a analizarle. Estoy hablando conceptualmente que terminemos de una vez con este tema de los subsidios y de que los subsidios benefician a los ricos y a los contrabandistas. Este es el momento de terminar con eso y hacerlo de manera inteligente, como lo han hecho otros países. En Perú no hay ese problema, en Colombia tampoco. ¿Por qué tiene que seguir habiéndolo en el Ecuador? Muchas gracias. La otra pregunta está relacionada con el rol de la educación y la economía. Hay algunas preguntas, estoy tratando de, en una, abarcar varias. Se comenta que la educación juega un papel preponderante en la economía de un país. Y en estos momentos se acaban de emitir un grupo de medidas respecto a la reducción del presupuesto a las universidades públicas, afectando esto no solo el funcionamiento de las universidades en un futuro, sino también reduciendo el acceso a la educación superior de determinadas, de un gran porcentaje de, digamos, de población interesada en esto. Entonces la pregunta va encaminada: ¿qué opina usted respecto a esta reducción del presupuesto a las universidades y si considera que esta reducción, lejos de influir positivamente, teniendo en cuenta que es cierto que se disminuye la carga del Estado, pero podría influir negativamente a mediano y largo plazo en la economía del país? Bueno, yo lo mencioné anteriormente, estoy en contra de que se disminuya el presupuesto para las universidades. Este es un tema que tiene que ser estudiado y analizado conjuntamente entre el gobierno y quienes son los responsables del sector educativo universitario en el país,
para que este tipo de medidas sea lo más justo posible. Me refiero a las aportaciones. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué en este momento se está planteando la reducción del presupuesto para las universidades? Y no se ha planteado, aunque no sea una cantidad, la eliminación de los cargos políticos en el servicio exterior ecuatoriano. Son el hijo, no, el Alvarado, y que le está dedicado a estudiar cine en Alemania, lo cual está perfecto, y creo que el señor Alvarado debe tener fondos suficientes para mantener a su hijo en Alemania. Entonces, es cuestión de prioridades y poder dar una lista, ya las han dado otras personas, de todos aquellos ecuatorianos que sin mérito están dando cargos en el servicio exterior como cuotas políticas en Europa, en Estados Unidos, en el Caribe, en fin, en todos lados. Entonces, es cuestión de prioridad, que el gobierno vea qué es lo que debe hacer en materia de recortes presupuestarios. Sí hay cómo recortar, por ejemplo, una buena cantidad de ministerios. Cuando yo era ministro en el año 2001-2002, éramos 12 ministros. ¿Cómo así de repente, sin que el Ecuador haya crecido, llegamos a tener más de 30, 36 ministerios y secretarías con sus respectivos subsecretarios, viceministros, directores, o sea, una frondosa burocracia? Ahí es donde tiene que entrar el bisturí del gobierno, no en recortar el presupuesto para las universidades o en disminuir otros gastos que son fundamentales. Por eso es que yo decía, por eso es que planteamos como Foro de Economía y Finanzas, ante la crisis, ante el conocimiento que el gobierno no tenía dinero, porque ha manejado mal los asuntos económicos. Esto no es una opinión mía, es una opinión del Foro de Economía y Finanzas, es una opinión compartida por muchos economistas en el país. ¿Por qué el Ecuador en esas circunstancias, frente a la pandemia, decidió pagar la deuda externa? ¿Por qué pasó por alto un axioma que dice primero la gente y después la deuda? Entonces, el tema de la universidad, el tema de pago de sueldos y salarios a profesores, médicos, personas que están en el servicio público, en la policía, etcétera, ellos no deben ser afectados por un problema de esta naturaleza, solamente porque hay una decisión de pagar la deuda externa, cuando ya hemos dicho, no es verdad que suspender el pago de la deuda en los bonos internacionales que son de propiedad de los tenedores, no son propiedad de organismos, de instituciones. No es verdad que ese tipo de medidas afecte el desembolso de los fondos provenientes de los organismos financieros internacionales. Esto ya lo hemos vivido anteriormente, me ha tocado vivirlo en lo personal, así como le ha tocado vivir a otros países. Miren el ejemplo que da Argentina. El presidente de Argentina lo que dice es, no desconozco la deuda argentina. Lo que ocurre es que no la puedo pagar en los actuales momentos. Argentina necesita crecer para luego poder pagar. No desconoce la deuda, pero reconoce una realidad que también se reconoció por parte del ingeniero Febres Cordero en 1987, que no se puede pagar la deuda sacrificando con más impuestos al pueblo, ya sea de, en caso nuestro, Ecuador o de Argentina. Y esa posición del presidente de Argentina ha sido felicitada por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, lo cual puede sonar raro, pero es una realidad. Ayer, antes de ayer, está la felicitación de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional cuando dice que efectivamente Argentina tiene razón y tiene que buscar un nivel sostenible de la deuda. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros vamos a pagar, mire, inclusive la deuda de la independencia se terminó pagando en los años 80 cuando yo era gerente del Banco Central. No es que no se pagó, se terminó pagando, pero se pagó después de 150 años.
Entonces las deudas se terminan pagando, pero hay que saber cuándo se pueden pagar. Y para poder pagarlas, el país tiene que crecer. Y para poder crecer hay que hacer algunas de las cosas que he mencionado y muchas otras más. Muchas gracias por sus preguntas. Creo que nos quedarían unas dos más, digamos, si es que el tiempo nos lo permite. Una relacionada con el tema de la dolarización y los impuestos de salida de divisa, y la otra respecto a las tasas de interés de los bancos. Voy a hacer la primera respecto a la dolarización. Se plantea algunos comentarios que el país algunas cifras del SRI, del sistema de rentas internas, muestran que en los últimos meses se ha incrementado bastante la salida de dineros, de divisas del país. Y la pregunta va en este sentido. ¿Usted cree que si se eliminan el impuesto de salida de divisa del país, esto no contribuiría, no aceleraría la salida precisamente de mayores cantidades de divisas, de dólares, en una economía dolarizada, y esto podría poner en peligro la dolarización? Mire, la dolarización en realidad no puede estar en peligro por una decisión que tome el gobierno ecuatoriano. Recordemos cómo se llevó a cabo la dolarización. En la década de los años 90, la gente, la ciudadanía, voluntariamente, porque la gente es más inteligente que los gobiernos, decidió ir cambiando sus depósitos en sucres por depósitos en dólares. De manera que cuando en el 99 estábamos a puertas de la dolarización, la ciudadanía tenía ya decidido que el 60 y un poco más por ciento de todos sus depósitos eran en dólares, o sea, una dolarización informal, porque la gente siempre se preocupa de su patrimonio, se preocupa del valor adquisitivo de sus ahorros. En la propia Venezuela actualmente, donde el bolívar se convirtió en bolívar fuerte y luego en bolívar soberano y se pulverizó, porque actualmente el bolívar soberano pues significa que los venezolanos tienen un salario mensual de alrededor de $5, un poco más, un poco menos. Aún en Venezuela, el dólar de manera subterránea sigue siendo la preferencia de los venezolanos. Porque, repito, la gente es inteligente y la gente trata de protegerse. La gente trata, esto viene de tiempos inmemoriales, por eso esa relación de antaño del hombre con el oro es para tener algo que sea o que tenga un valor inmutable en el tiempo. Entonces, en la década de los 90, la gente dijo, no, este gobierno es un gobierno que va a producir inflación, por lo tanto yo voy a comenzar a poner mis recursos en dólares, y así lo hizo. De manera que cuando se tomó la decisión de dolarizar en enero del 2000, ya casi el 70% de los depósitos estaban en dólares, y la gente en un año calendario cambió todos los sucres que tenía en el Banco Central por dólares. Es muy difícil entonces que a través de una medida económica la gente vaya a perder su preferencia por el dólar. Lo que hace el gobierno respecto de medidas financieras o sus efectos, eso no va a afectar la dolarización. Lo que va a terminar afectando es el empleo, porque no toma medidas adecuadas o porque está permitiendo que las empresas que no tienen apoyo cierren. Mire, en Estados Unidos, el presidente Trump, en línea con lo que yo decía hace un momento, decidió otorgarle $1,200 a cada ciudadano americano. Les llegó un cheque a cada uno de ellos. Lo conozco, porque tengo amigos que los han recibido. Y dispuso que el banco que maneja todo lo que son créditos para la pequeña y mediana industria se aplique a fondo y reciba más recursos para poder atender a las empresas para que no cierren. Esa es la forma de atender estos asuntos.
La realidad es que el impuesto a la salida de capitales se lo puso, en mi opinión, de manera demagógica. Y cuando muchos planteamos que había que eliminar el impuesto a la salida de capitales, lo que se dijo fue no, porque con eso recaudamos $1.000 millones. Entonces ahí uno viene a hacer la pregunta a continuación, y quiere decir que el impuesto a la salida de capitales no era para frenar la salida de los capitales, sino para recaudar. Entonces, ¿cuál era el verdadero propósito? Y yo digo que el verdadero propósito ha sido recaudatorio. Si como usted dice, señalando, refiriéndose a una noticia, están saliendo dólares del país, me imagino que quienes propusieron el impuesto deben estar felices porque están recaudando más. En realidad, yo lo que creo es que con el impuesto a la salida de capitales hemos frenado el ingreso de capitales al Ecuador. Por eso es que, yo lo decía hace un momento, a Colombia y a Perú llegan inversiones en los miles de millones de dólares y en el Ecuador solamente 500, 600 o 700 millones de dólares, de los cuales la mayor parte son reinversión, o sea, empresas que ya están aquí que reinvierten sus utilidades. No hay que tenerle miedo a la dolarización. Y termino con un hecho histórico contemporáneo. Cuando el expresidente Correa llegó al país, llegó a la presidencia, mejor dicho, él había escrito un sinnúmero de artículos en contra de la dolarización. En más de una ocasión se refirió a la dolarización como un disparate técnico. El expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el economista Alberto Acosta, dijo lo mismo, que había que buscar decía, un camino ordenado para salir de la dolarización. Yo pensaba, honestamente, que siendo el uno presidente de la República y el otro presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que tenía todos los poderes, pues es el poder constituyente. Yo decía, bueno, con esta pareja de presidentes van a decretar oficialmente la terminación de la dolarización. Era el momento, repito, teóricamente, conceptualmente, estaban y seguramente siguen estando en contra de la dolarización. Equivocados, en mi opinión, pero tienen derecho a estar equivocados. Y yo esperaba que en la Asamblea Nacional Constituyente, que mandaba esos edictos como los reyes en épocas antiguas, que se llamaban entonces mandatos. Yo dije, bueno, ya va a venir un mandato, seguramente del economista Costa y del expresidente Correa, para terminar con la dolarización, y esperaba el texto de la Constitución. Cuando veo la Constitución del 2008, en el artículo referente a la parte monetaria, lo que decía es la moneda que circulará libremente en el Ecuador será determinada por el Banco Central del Ecuador. Ahí vi ya un paso hacia atrás, porque era el momento pues para hacer realidad todos sus anhelos. Todos sabemos que en ese gobierno las decisiones se tomaban verticalmente, y si esa era la decisión del presidente, eso se hacía. Sin embargo, el texto de la Constitución que les sugiero la vean, en el artículo referente dice eso, que quien determinará la moneda a circular libremente en el Ecuador será el Banco Central del Ecuador. Entonces esperé la ley del Banco Central, que antes se llamaba Ley de Régimen Monetario, luego la cambiaron por el nombre de Ley General de Instituciones del Sistema Financiero o algo parecido. Ha sido pues ciertamente un gran ejercicio mental seguir en la pista todos los cambios de nombres de las instituciones, pero finalmente son lo mismo, ¿no? Al Banco Central no le han cambiado de nombre todavía, pero de repente se les ocurre poner Banco del Estado. Al Banco de Fomento ahora se llama Ban Ecuador y así sucesivamente. Entonces, esperé la ley del Banco Central. Y lo que dice la ley del Banco Central, que los invito a que la vean, dice, basado en lo que dice la Constitución, lo que dice el Banco Central en su ley es la moneda que circulará libremente y de total aceptación en el Ecuador es el dólar de los Estados Unidos. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que quienes estaban ideológica, teóricamente, convencidos de que el dólar era una mala idea, un disparate técnico, dijo Correa,
una salida ordenada de la dolarización, proponía Acosta. ¿Cómo es que no tomaron la decisión de salirse de la dolarización cuando tenían plenos poderes, absolutos poderes? Y la razón es porque seguramente mandaron a hacer una encuesta. Ellos eran pues encuestadólatras, todo era por encuesta. Se dieron cuenta que más del 95%, quizá un poco más, de los ecuatorianos estaba y está a favor de la dolarización porque impide que el gobierno semana a semana, mes a mes, le recorte el tamaño de su salario a través de la devaluación como ocurre en la generalidad de los países. Y aquello que proponía Costa de que se podía proponer una salida ordenada de la dolarización, es como que alguien quiera proponer una salida ordenada de un teatro en llamas, algo totalmente imposible. Muchas gracias, excelente. Y voy a hacer una última pregunta y después, si la moderadora permitirá, podríamos incrementar, pero por el momento voy a concluir con una pregunta relacionada con las tasas de interés de los bancos. Usted planteaba en su conferencia que en estos momentos es necesario inyectar liquidez a la economía para activar el consumo y que una de las medidas podría ser bajar las tasas de interés de los bancos. La pregunta, en este sentido, bueno, hay algunos comentarios respecto a esto, voy a tratar de resumir. La pregunta es cómo, o sea, actualmente las tasas de interés son excesivamente altas, como lo están planteando en el comentario, que no se ajustan a una economía dolarizada y tampoco ayuda a incentivar a los emprendimientos. ¿Qué debería hacer el Estado para contribuir, para regular dichas tasas o para contribuir o para influir en que éstas puedan bajar y de esta manera incentivar la inversión productiva? Bueno, hay que hacer muchas cosas. Yo lo que sugeriría a los estudiantes de economía es que analicen el índice de libertad económica que publica la Fundación Heritage todos los años y vean cuáles son los parámetros detrás del cálculo de ese índice que hace que las economías sean más libres. No es una sola medida, son varias. Obviamente también está pues la independencia de los poderes del Estado, la prevalencia del Estado de Derecho, la no interferencia con la justicia, hablando de temas no económicos. Pero entre los económicos está pues la disminución de la carga impositiva, la estabilidad financiera, que nosotros la tenemos con la dolarización, un código laboral flexible, eliminación de trabas a la inversión extranjera, entre otros aspectos. Cuando uno habla de cómo debemos mejorar en el índice de libertad económica, hay que pensar en todas estas variables. Yo sugeriría que el próximo gobierno, en lugar de poner la foto del presidente de la República en cada dependencia pública, ponga el índice de libertad económica para ver cómo nosotros estamos en el puesto 170 entre 180 países, cuando hasta Haití nos gana. Ya sería, pues, hubiera sido impensable hace unos años que Haití nos ganara en libertad económica, pero nos está ganando. Están haciendo mejor las cosas. Perú largo, pues si nosotros estamos en el puesto 170, Perú está en el puesto 50, Colombia en el puesto 40 y pico, Chile estaba hasta hace poco, antes de sus problemas, por el puesto 10. En fin, poner ese índice en la pared para ver, así como a la gente le gusta ver los calendarios deportivos y cómo estamos en la tabla de posiciones de los equipos, así mismo, ver qué tenemos que hacer para ir avanzando, en lugar de ir retrocediendo, pues vamos retrocediendo. Pero concretamente en su pregunta, dentro de esos rubros para mejorar el índice de libertad económica está el tema de las tasas de interés, la flexibilidad, la apertura al capital extranjero, la apertura a la banca. Las tasas van a bajar si en el Ecuador, en vez de tener
realmente 4 o 5 bancos, no hay otros bancos realmente de peso en el Ecuador. Tengamos pues 10 o 15 o 150 como en Panamá, pues Panamá tiene 3 millones de habitantes, 150 bancos. ¿Cómo lo hizo Panamá? Yo lo que diría es que el Ecuador, la gente pensante, debería decir, a ver, ¿por qué Panamá tiene 150 bancos extranjeros y Ecuador no tiene ninguno? Repito, Ecuador no tiene ningún banco extranjero. Citibank es una fachada, eso no es banco. ¿Por qué es que Panamá sí tiene 150 bancos? Entonces, lo que yo sugeriría es que el gobierno designe una comisión de 4 o 5 personas, vaya a Panamá, copie el Código Monetario de Panamá, venga al Ecuador, lo cambie un poquito y haga copy-paste y así funciona. Porque no hay nada que inventar. Ese es el problema. Aquí queremos inventar cosas nuevas. Hace poco pues, se ha discutido en la Asamblea un impuesto de 2% al patrimonio, cuando patrimonio es algo que ya es producto de varios impuestos. La persona de clase media que pagó impuestos y terminó comprándose un departamento de $50,000, de repente tendría que pagar $1,000 por ese departamento de 50,000 para que vean que esto no afecta exclusivamente a los ricos, afecta absolutamente a todo el mundo, pero son cosas que se proponen sin absolutamente ningún sentido. Entonces, bajar las tasas de interés, por supuesto, con mayor competencia bancaria, pero además, yo decía hace un momento, la Asociación de Bancos ofreció públicamente y en más de una ocasión que tenía $12,000 millones para prestar a los sectores productivos ecuatorianos. Yo pregunto, ¿algunos de ustedes ha escuchado que el presidente Moreno se ha reunido, aunque sea por Zoom, con los principales banqueros del Ecuador para preguntarle cómo es que van a prestar $12,000 millones a los sectores productivos en estos momentos de crisis y qué garantías necesitan? Porque claro, si la banca está dispuesta a prestar $12,000 millones, va a haber liquidez suficiente y se reactiva el círculo virtuoso de la circulación del dinero, que es lo que se ha roto actualmente. Actualmente hemos roto esa cadena de producción, esa cadena de circulación del dinero, porque las empresas no trabajan, sus empleados no cobran, porque las empresas no venden, por lo tanto no tienen salarios, no tienen cómo comprar, no hay cómo entrar a los bancos a depositar dinero. Entonces queremos romper ese círculo a través de las medidas que he venido proponiendo. Yo creo además que en una reunión con la banca del presidente de la República y su equipo económico, tal vez no debí decir equipo económico, en todo caso sus asesores económicos, los que lo asesoran, los que deciden, deberían reunirse con la banca y decir, a ver, ¿cómo vamos a desembolsar estos $12,000 millones? ¿Qué garantía requieres? ¿Y qué tasas de interés van a ser las aplicables en este momento? Tienen que bajar las tasas de manera discrecional con la banca actual y a través de la competencia mediante la invitación a la banca extranjera para que venga al Ecuador como ha llegado a Panamá. Para eso hay que hacer las reformas que tengan que hacerse, copiando lo bueno que se hace en otros países. Y dentro de ese espectro, pues obviamente hay que eliminar el impuesto a la salida de capitales, porque nadie invierte un centavo en el Ecuador sabiendo que cuando salga ese recurso tiene que pagar un impuesto. Eso no ocurre en Colombia, no ocurre en Perú, no ocurre en Chile, no ocurre en ningún país que esté buscando atraer el capital extranjero. Esa es la manera de bajar las tasas de interés. Muchas gracias. Yo creo que con esto se concluye la ronda de preguntas. Si hubiese alguna posibilidad de alguna otra más, la podríamos hacer, pero creo que por el momento hemos cubierto la mayoría de ideas que se han comentado en los chats y en las preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. Perfecto, así es, ingeniero Castillo. Por honor al tiempo, ya cerramos con esta que fue la última pregunta. Damos paso este momento al economista Carlos Julio Emanuel para que cierre con broche de oro esta conferencia. No sé si economista tiene algunas palabras, a lo mejor antes de cerrar.
Bueno, yo quiero agradecerle a la Universidad Católica de Cuenca por haberme dado esta oportunidad de compartir algunas ideas que muchos hemos venido planteando hace tiempo en el Ecuador. Estas no son nuevas. El Foro de Economía y Finanzas tiene ya una vigencia de más de 2 años y a través de su secretario ejecutivo, el economista Marco Flores Troncoso, hemos venido haciendo planteamientos y le hemos enviado no menos de 20 comunicaciones al presidente de la República. Comunicaciones que seguramente pues no han sido leídas, o si fueron leídas fueron desestimadas, pero es obligación nuestra como ciudadanos ecuatorianos seguir haciendo propuestas. No es necesario estar en la función pública para hacer propuestas, y como un ejemplo puedo dar el hecho de que en 1999 cuando estábamos promoviendo la dolarización, los que lo hicimos no estábamos en la función pública. Yo no estaba en la función pública. Desde acá, desde el Estado Llano, desde la ciudadanía, desde las universidades, ustedes que están día a día tocando estos temas con sus alumnos, desde allí deben venir las propuestas para que se den los cambios necesarios en el Ecuador. Yo lo único que puedo decirles es que, para concluir, que existen las soluciones. Para que esas soluciones se apliquen, se requiere voluntad política. Y definitivamente esa voluntad política ha sido fundamental en todas las ocasiones en que se han hecho cambios trascendentales en el país. Y ciertamente tengo que subrayar que aparte de todos los temas de carácter económico, es importantísimo que en el Ecuador, de alguna manera, hagamos entender a los gobiernos que es hora de parar a raya la corrupción. No podemos seguir nosotros inundados, no podemos estar inmersos en un océano de corrupción mientras queremos debatir los temas de importancia nacional para poder resolver los problemas que nos afectan. Muchísimas gracias. Perfecto. En este momento cerramos el webinario La economía del Ecuador, recesión y desafíos. Agradecemos la excelente intervención del economista Carlos Julio Emanuel. Asimismo, agradecemos a la Universidad Católica de Cuenca y a Enfoque Gerencial por esta iniciativa. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que se suscriban en nuestro canal de YouTube Educación Continua UCACUE, donde podrán encontrar todos los webinarios realizados. Les deseamos a todos muy buenas noches. Buenas noches, Gracias, señor economista. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes.